Me parece importante, John, porque a veces creo y siento que nos quedamos en ese discurso o en esa eterna pelea de quién es mejor, la derecha o la izquierda. La derecha es mejor, la izquierda es mejor. Tú eres feo porque eres de izquierda, tú eres feo porque eres de derecha. Y tú acabas de tocar un punto importante. La gente elige presidentes y por eso existen votaciones, porque la idea es que solucionen problemas, ¿no? La idea es que se busquen alternativas. Por eso la alternabilidad, por eso las elecciones, por eso nuestro sistema democrático. Imagínate si viviéramos en dictadura, ¿qué podríamos hacer? No, ahorita manifestar ni de loco, pues te vas a la cárcel, te medio matan, pues, y ahí te quedas porque el dictador se queda toda la vida. O en otro tipo de regímenes. Nosotros tenemos democracia, que significa que cuando algo no funciona, en las elecciones se vota y se cambia. El problema es que ha venido el país arrastrando tantas situaciones que la desesperación por un cambio real era tan evidente y necesitaban realmente esa voz de aliento de cambio. Y tal vez le creyeron, John, tal vez a Lasso le creyeron los 100 minutos y dijeron, bueno, vamos a darle el chance al presidente y hoy ha fallado. John, ¿crees tú que el gobierno está entrando en desesperación debido a que ya no más llega al tope de los 12 días que duró la marcha y la protesta del 2019 y que si sobrepasa esto, entrarían como en un pánico de decir, esto ya no es octubre, ya esto es otra cosa y aquí se nos fue el gobierno? Esto no es octubre del 2019, Nelson y amigas. Esto es junio del 2022. Y básicamente, para contestar a tu pregunta, ese estado de desesperación, si uno revisa los indicadores o si uno revisa los sondeos de opinión, nos vamos a dar cuenta que el presidente de la República en menos de un año desgastó y se comió prácticamente todo su capital político. Recordemos lo que pasó hace un año. Y Pedro Donoso aquí en tu espacio decía alguna vez que los estados de desánimo de la población habían estado por los suelos entre enero y marzo del 2021, durante la época de las elecciones. Y cuando el presidente de la República actual asume la presidencia en mayo del 2021, básicamente estábamos en un estado de expectativa. Ajá. El presidente estaba en su mejor momento y era porque obviamente vino un nuevo gobierno y todo. Y ahora nos enteramos que tras 12 meses al frente de la gestión ha caído o ha sufrido un desplome histórico a tal punto de que está en menos del 17%. Es decir, con el porcentaje con el cual arrancó en la primera vuelta y que casi no pasa. Si es que recordamos cuánto sacó en la primera vuelta, que fue 19.74% si la memoria no me falla. Entonces, contestando a tu pregunta, sí, Nelson, creo que el presidente está en un estado de desesperación, lastimosamente no sabe qué hacer, no tiene un equipo, no tiene operadores políticos y eso se ha visto tal cual. Yo no sé si tú pudiste ver y creo que la audiencia y la ciudadanía lo tuvo claro la semana pasada. Yo creo que ese decreto borrador demuestra tal cual que no están preparados y no tienen como tal un equipo jurídico que conozca el sector público. Es decir, yo nunca en mi vida, yo que tengo 23 años, Nelson, yo no sé si la gente ahí tendrá más experiencia que yo, pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo habrán visto en su vida un decreto borrador? Porque hasta donde yo sé, un decreto borrador no tiene... Claro, o sea, el decreto tenía la firma del presidente, Oye, pues, John, o sea, y tenía firma electrónica. De hecho, perdón que te interrumpa, el decreto, no voy a especificar la palabra con su etimología, pero el decreto es como, decreto. Ahora ya cuando te dicen lo decreto, tienes que preguntar, pero a ver, ¿decreto o decreto borrador? Irónico. Nelson, no solo eso, yo estuve revisando el decreto esa noche y de hecho yo estaba en ese space donde salió el secretario jurídico de la presidencia, No. que ahí estaba Jeff Sanguña del portal La Posta, que estaba con otros juristas y decía, pero pero ¿cómo? O sea, ustedes estaban pensando en un primer momento censurar los medios de información en internet, estaban pensando en un primer momento usar la fuerza letal, léase tirar a matar a las protestas. Eso era lo que querían y el secretario no puede decir nada y decía, no, lo que pasa es que esta era una serie de decisiones que estábamos considerando en un primer momento. Bueno, lo estaban considerando y ahí lo vimos todos y cada uno de los ciudadanos ecuatorianos. Dios santo. Entonces, y yo te decía del tema del valor de la palabra presidencial, ¿no? Y mira, Nelson, yo creo que a estas alturas la gente está harta del diálogo. La gente no confía en el diálogo. Y te voy a ser franco, yo tampoco confío en el diálogo. Te voy a ser franco. ¿Sabes por qué? Porque no vemos resultados y no vemos muestras y no vemos que ninguna de las dos partes están dispuestas a ceder. Por ejemplo, tenemos el tema de que
Por un lado, se dijo que no se iban a crear y a subir nuevos impuestos, pero se los terminó subiendo e implementando, ¿no? ¿Verdad? Que era una de las principales ofertas de campaña del actual presidente. Tenemos el tema de, por ejemplo, de que se iba a vender el avión presidencial. No sé si te acuerdas del escándalo que se armó hace varias semanas y que casi se convierte en una repercusión internacional con Colombia. Se dijo que ya se iba a vender el avión, nunca se lo vendió, más bien que se lo usó durante 12 meses, pese a que se dijo que se iba a vender ese, como decía el presidente, el lujo de los socialistas, pero que ahora al parecer ya no Ahora es lo lujo, usa. ¿verdad? Pero que ya tampoco se lo va a vender. El tema también del sistema de salud pública, Nelson, eso sí fue algo que créeme que me dolió bastante y te soy sincero. Yo sí le puse a la ministra de Salud ahí en Twitter, señora ministra, usted por decencia tiene que renunciar. ¿Sabes por qué? Porque hace varias semanas la propia ministra decía de una manera prepotente. Yo pensaba que por la carga de trabajo, porque te voy a ser franco, yo pensaba que era uno de los mejores cuadros que tenía esta administración, porque Ok. lideró de manera eficiente el plan de vacunación, y lo digo abiertamente. Yeah. Pero cuando me entero de que la señora ministra hace varias semanas decía de que todo estaba bien en el sistema de salud, o sea, era chiste que decía ese médico que tenía que usar el teléfono para poder hacer cirugía y que no tenían los insumos médicos para poder hacer la operación. Y luego de varias semanas decía el presidente, no, yo le creo a la ministra. Y ahora resulta que tuvimos que tener protestas en las calles para que se declare el sistema de salud pública en emergencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, volvemos a la rectificadora de Lucio Gutiérrez, que se cambiaba de opinión semana tras semana. A eso hemos vuelto. Entonces, la situación lo que pasó es con bastante Lucio, grave. Claro, y lo sacaron, y lo ahí sacaron. está la historia. Así es. Terrible, terrible, créete lo que... cada día que pasa se vuelve más tormentoso. Hoy veíamos, John, la muerte de una persona en Puyo y la toma de una agencia del Banco Guayaquil. La violencia generando violencia. Un manifestante que muere y manifestantes que se toman. Yo particularmente no estoy a favor del vandalismo, no estoy enfocado en creer que todo es vandalismo. Siempre lo he dicho que si el vándalo está robando, cójanlo preso. Pero hay una serie de cosas que van desencadenando y esta fue una de ellas. Mataron a un protestante, Lourdes Tibán salió, Lourdes Tibán dijo, esto yo les advertí, la cosa no se calma y parecería ser que la salida serían unas nuevas elecciones. Yo escuchaba algunas personas que decían, las salidas son nuevas elecciones.